Bueno, José Ignacio, como presidente de la Comisión Histórica del proceso de beatificación del Caballero de Gracia, dinos por favor, para difundir luego en la entrevista, algunas reflexiones tuyas de ese momento tan importante, de ese trabajo que hicisteis, además de lo que después comentes de la ponencia o de la conferencia que diste sobre la reforma. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer, y para mí fue un honor presidir la comisión científica que hizo la indagación pertinente sobre el caballero, ¿no? Fuimos descubriendo, porque nosotros hicimos un trabajo riguroso, somos historiadores todos los que formábamos el equipo de profesión, todos investigadores, y no teníamos ninguna cuestión previa establecida. Fuimos investigando y descubriendo, naturalmente ya habíamos leído algún libro, pero hagiografía, que partíamos de la base que era una geografía y que debíamos darle una carta de naturaleza verdaderamente histórica, y fuimos descubriendo la gran personalidad del Caballero de Gracia, de Jacobo Gratis, ¿no? Nos fue cautivando, pero yo siempre les decía a los de la comisión que los historiadores no estamos para enamorarnos de los personajes que tratamos de historiar, sino para descubrir la realidad, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, fue desde la honestidad científica ir descubriendo y poniendo sobre el papel todo lo que íbamos viendo, y los hechos son incontrovertibles, y los hechos, a eso nos agarramos, ¿no? Dentro de lo que es la evolución histórica de un personaje de una larga vida, de un personaje de una trayectoria, de una cultura muy notable, y que anduvo por todo este mundo, del mundo de la cristiandad y de la casi no cristiandad y de los límites de la cristiandad, anduvo por todos los sitios, ¿no? Y el final de su vida, cómo se entregó a la causa más importante, que yo creo que en eso sintetizó muy bien la doctrina que salió de Trento, y lo que trató de hacer fue ser coherente con la tradición y con la doctrina de la Iglesia, y llevar a cabo el programa y el proyecto tan importante que había que defender en aquella cristiandad, en una cristiandad que estaba rota por la Reforma Protestante y que había tomado un ritmo en el que él no fue pasivo, él tomó una actitud responsable y se enfrentó a la idea esa de que no nos salvamos solo por la fe, se salva uno por las obras, y las obras del caballero ahí están, las dejó, que todavía llegan hasta nuestros días. Y nosotros como Comisión Histórica fue lo que fuimos descubriendo, cómo esas obras que eran tan importantes, el hombre libre va haciendo sus propias obras, va enriqueciendo su naturaleza a través de la gracia y de los sacramentos, y la recuperación de los sacramentos, y ahí está su magna obra, y sobre todo la fundación de los indígenas esclavos del Santísimo Sacramento, ¿no? Que la propia denominación ya es sobrecogedora, ¿no? Indignos esclavos, el servicio, cómo se pone al servicio de la defensa de la importancia de la Eucaristía, del sacramento por excelencia, y ahí queda la fundación que llega hasta nuestros días. Poco más en poco tiempo se puede decir que eso, ¿no? Que descubrimos eso, y que todos los miembros de la comisión, desde el rigor científico y académico, pues concluimos, llegamos a unas conclusiones que afortunadamente cuando fue visto en Roma, fue calificado positivamente. Esto nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y nos une y nos vincula más con el caballero. Muy bien. Realmente, como profesor de historia que eres, y relacionando a la vida del caballero con la conferencia que tú impartiste de las raíces cristianas de Europa, ¿podrías decir algunas consideraciones que hagan ver que el Caballero de Gracia, como otros personajes de su época, contribuyeron también a esas raíces cristianas tan importantes en nuestro continente? Pues muy bien, pues hablar de las raíces cristianas de Europa es hablar ni más ni menos de la identidad de Europa como continente, pero también la identidad de Europa como generadora de una civilización, la civilización occidental. Y entonces es muy importante reconocer cuáles son nuestras señas, los europeos, nuestras señas de identidad, sobre todo en estos tiempos que corren, tiempos confusos, tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos en los que parece que ciertos valores que estaban presentes en todas las familias, en todas las personas, como que se arrinconan y no son sustituidos por, diríamos, incluso antivalores, ¿no? Y ante esa perplejidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer claramente es volver a nuestras raíces, y nuestras raíces cristianas no son simplemente ideas, son ideas que se hacen, se encarnan en personas, y ahí en ese sentido el Caballero de Gracia es un ejemplo vivo en su época, ¿no? Porque a él le reconocían
algo que trascendía las fronteras de lo meramente español, podemos decir, una identidad que no se centraba en naciones como hoy en día a veces ocurre, ¿no? Se centraba en esa comunión profunda en la fe cristiana. Y en ese sentido, Caballero de Gracia es para nosotros no solo el referente de aquella época, sino también referente para el momento actual en el que necesitamos buscar claves para poder no perder esta identidad, incluso, ¿por qué no?, revitalizarla, proyectarla hacia el futuro para las nuevas generaciones. En ese sentido, la historia es importantísima porque actúa como memoria de la sociedad, no como una memoria particular, sino como una memoria colectiva que todos necesitamos para saber de dónde venimos y para tener claro a dónde debemos ir. Me llamo José Carlos Martín de la Hoz, soy el director de la Oficina de las Causas de los Santos del Opus Dei en España y he venido muchas veces al Oratorio de Caballero de Gracia, entre otras cosas porque desde hace unos años está aquí Guadalupe Ortiz de Landázuri, la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, de la que tuve suerte por ser postulador de la causa y después vicepostulador de la causa ya romana de esta nueva beata madrileña. Y luego también con el Oratorio del Caballero de Gracia he tenido una larga relación, entre otras cosas porque como historiador he ido participando en diversas actividades que he sido requerido, puesto que el Caballero de Gracia es un santo, un hombre que está en proceso de beatificación. La Congregación de las Causas de los Santos ya tiene en su poder las actas del proceso y ahora estamos en lo que se llama la fase romana. Por eso, sin anticipar el juicio de la Iglesia, pero ya podemos decir que por nuestra parte hemos hecho todo el trabajo que debíamos hacer, que era preparar con todo cariño los documentos, los testimonios, para que la Iglesia pueda determinar si el Caballero de Gracia, Jacobo Gratti, es modelo e intercesor de una parte significativa del pueblo de Dios y un milagro corroboraría este proceso de beatificación con una ceremonia de beatificación y un segundo milagro corroboraría esa fama de santidad y de favores no ya en una parte significativa del pueblo de Dios, sino en la totalidad del pueblo de Dios. Por tanto, el Caballero de Gracia pasaría a ser modelo e intercesión de todos los fieles del mundo entero. En ese sentido, en el desarrollo de ese proceso, tuve la fortuna de ser nombrado promotor de justicia y como tal colaboré con el tribunal nombrado al efecto por el Cardenal de Madrid. Mi misión, como la del promotor de justicia, era corroborar, confirmar que todo se hacía de acuerdo a derecho, cosa que tuve gran alegría de escribir a la congregación dando fe de que efectivamente había sido así. En el día de hoy nos reunimos para recordar el 4º centenario del Caballero de Gracia y presentar el libro que se ha ido elaborando a lo largo de los meses pasados. La pandemia impidió que se celebraran algunas de las conferencias, pero la totalidad de ellas habían sido redactadas y han podido ser presentadas en un volumen, que es lo que hoy se trata de hacer. Hablar de ese volumen, hablar del contenido, tanto histórico, teológico, canónico, y por mi parte, desde la perspectiva de la causa del Caballero de Gracia, hablar de ese volumen que quedará para los próximos años, porque los procesos son lentos. La congregación debe estudiar con detenimiento la documentación, mientras el pueblo fiel, el pueblo cristiano, ha de acudir a la intercesión del Caballero de Gracia para pedirle cosas ordinarias, pequeñas, porque en la medida en que acudimos a él para que interceda delante de Dios en lo pequeño, en lo sencillo, en nuestra fe se va fortaleciendo. De modo que un día pues estaremos acuciados por una necesidad y ¿qué haremos? Pues como hacen los hombres en este mundo,
cuando tienen un problema, acuden a un amigo de confianza. Y nosotros tenemos un amigo de 400 años, el sacerdote Jacobo de Gracia, un hombre que se santificó aquí en Madrid, que llevó adelante obras sociales, obras de difusión de la devoción a la Eucaristía, de preocupación por los más necesitados, y sobre todo un hombre que mostró que lo importante es la coherencia de fe y de vida. Aunque uno tenga muchos años, es importante sentirse joven, sentirse animado por el Espíritu para vivir con intensidad su vida cristiana y contagiarla a los demás. Por eso, ese hombre del siglo XVII puede ser en el siglo XXI un modelo o un intercesor, un amigo, de modo que cuando tenemos esa necesidad acuciante, acudimos a él, lo pedimos y se produce eso que se llama técnicamente un milagro. Gracias a esa fe nuestra que ha pedido a Dios por intercesión del caballero, en este caso, esa gracia, si la Santa Sede confirma que ese posible milagro ha sido real, ha sido inexplicable desde el punto de vista científico, ha sido una curación o un suceso extraordinario y además corrobora que ha sido por la intercesión del Caballero de Gracia, entonces el Santo Padre podría firmar ese decreto del milagro y dar paso a la canonización o a la beatificación. Siempre en estos casos, en estos momentos de la causa, cuando estamos en lo que se llama la fase romana, en definitiva se trata de escuchar tres voces. La voz del pueblo de Dios, que son esos documentos que en la sesión de clausura del proceso, aquí en el oratorio del caballero, el postulador de la causa juró llevar a la congregación como efectivamente hizo. Después la voz de la Iglesia, que estudia esos documentos y puede confirmar que no hace falta más testigos, más documentos, porque ha quedado probada suficientemente las virtudes heroicas del Caballero de Gracia. Pero hasta que no se escucha la última y definitiva voz, que es la voz de Dios, en forma de un milagro, de un hecho inexplicable y de una comprobación de la intercesión del Caballero de Gracia, no podríamos hablar de una conjunción de las tres voces. Por tanto, lo que la Santa Sede debe hacer es continuar en la fase romana, llevando a cabo un estudio profundo y serio. Nosotros lo que hemos de hacer es tomar este volumen que recoge las actas de las conferencias del cuarto centenario y leerlas, estudiarlas detenidamente, porque por la admiración y la veneración nos acabaremos encontrando facetas de la vida del caballero que nos servirán para nuestra propia vida, y también de la devoción a la figura, a su obra, a su trabajo, a su santificación ordinaria. También acabaremos llegando a la amistad, a la confianza, que es lo que hace que pidamos a los amigos del cielo que intercedan por nosotros. Por eso la Santa Sede hace su trabajo serio, profundo, con calma, con detenimiento, y nosotros hacemos el nuestro, que es conocer mejor al caballero y pedirle a Dios muchas gracias por su intercesión. Pues vamos a tener dentro de un rato la presentación del libro El sentido cristiano de la historia, donde de una manera más detenida cada uno explicará una parte del contenido del libro que se publicó con motivo del cuarto centenario de la muerte del Caballero de Gracia. Yo ahora, en pocos minutos, quería hacer un breve resumen de lo que después comentaré más despacio, ¿no? Y es la actualidad de la vida del Caballero de Gracia. Un personaje que vivió hace 4 siglos, murió en 1619. Podría uno decir, ¿qué me puede aportar a mí hoy, ¿no?, para que yo tenga interés en conocer mejor su vida? Pues mira, la primera cosa que yo diría es que la vida de los santos, el Caballero de Gracia no ha sido beatificado todavía, estamos en ese proceso con la esperanza de llegar a que realmente sea reconocido así por la Iglesia. Pero la primera cosa que yo diría es que la vida de los santos
sean de cualquier época, siempre son actuales, porque son hombres o mujeres que han tenido la valentía, diríamos, la generosidad, la fe, de emplear su vida en servir a los demás, por amor a Dios, claro. Entonces, esa actitud sincera de servir a los demás por amor siempre será actual, ¿no? Y más en estos tiempos en los que nos encontramos. Y ya de modo más concreto, quería subrayar 2 o 3 rasgos, porque no hay tiempo para más, evidentemente, ¿no? Primera cosa que quería decir es que el Caballero de Gracia fue un profesional del derecho y de la diplomacia que sirvió durante muchísimos años a la Iglesia desinteresadamente y con gran competencia, y renunciando a honores que tanto los papas como Felipe II le querían dar, digamos, en reconocimiento a su trabajo serio, responsable y hecho pues con la mejor intención. Entonces, la vida de una persona competente, profesional, que sirve desinteresadamente, que no busca sus propios honores, que no tiene un especial interés en hacer carrera, diríamos, aunque sea legítimo hacer carrera, ya se entiende, pero quiero decir que actúa con gran libertad de conciencia, en el sentido de que no se siente como obligado para conseguir determinados premios, sino con esa ilusión real de servir, pues eso siempre es de un enorme interés, ¿no? En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la generosidad y el desprendimiento del Caballero de Gracia. Puso en marcha diversas instituciones benéficas, caritativas, hospitales, colegios para niñas huérfanas, en parte con sus propios fondos, también buscando la ayuda de otras muchas personas. Bien, eso es un modo estupendo de complicarse la vida, entre comillas, para hacer el bien a mucha gente. Creo que es otro aspecto que también nos interesa mucho hoy. Hombres o mujeres generosos que, además de ocuparse de su propio trabajo, de su propia familia, piensen en las necesidades ajenas, que no son pocas. En tercer lugar, yo diría también su gran capacidad de perdonar. Tuvo una serie de acusaciones falsas durante los años en los que se ocupó de la nunciatura, mientras Felipe II estaba en Portugal, con el nuncio. Le acusaron de haberse quedado con una cantidad importante de dinero. Hubo un juicio, se demostró que era absolutamente falso. El rey, digamos, le alabó, el papa también, y él perdonó tranquilamente a las personas que le habían acusado calumniosamente, ¿no? La capacidad de perdón en estos tiempos en los que nos encontramos, sin duda ninguna, la necesitamos mucho. Ciertamente todos tenemos derecho a defender el honor, la fama, el buen nombre, naturalmente que sí. Pero si nos quedamos ahí, si no tenemos capacidad de perdonar, pues creo que nos habría faltado algo muy importante para ese buen entendimiento que debe haber entre los hombres. La última cosa que quería destacar es que estas cualidades que he dicho, aparte de otras que podría haber mencionado, la competencia profesional, la generosidad, el desprendimiento, la capacidad de perdonar, esas cosas todos querríamos tener, cualidades de ese tipo. Pero eso no es cuestión de un temperamento particular, sino son virtudes que hay que adquirir con la repetición de muchos actos positivos y, por supuesto, contando con la gracia de Dios, con la vida de oración. Con la vida de oración, con la Eucaristía. El Caballero de Gracia tenía un gran amor a la Eucaristía, de las diversas instituciones que promovió en la que nos encontramos aquí ahora, el Oratorio del Caballero de Gracia, es la más importante, podríamos decir, y lo puso precisamente para que mucha gente se acercara al Señor. Eran aquellos años fuertes del luteranismo, ¿no? Hoy las circunstancias son distintas, pero sigue habiendo mucha necesidad de esa vida de oración y de sacramentos, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo, claramente, sobre todo para los cristianos, ¿no? Vivir a fondo la vida cristiana para que nos impliquemos de verdad en contribuir a la mejora de la sociedad en todas las posibilidades que estén a nuestro alcance. Nada más morir se inició el proceso de beatificación. San Simón de Rojas, su sucesor. Por circunstancias que no conocemos bien, la documentación no llegó a Roma, se perdió. Pero gracias a Dios se ha recomenzado. De hecho,
Pues, como he sabido, el año 19 se terminó el proceso diocesano en Madrid, lo presidió don Carlos Osoro, y desde entonces sigue en Roma. Pues yo animo a que muchos recemos a él, al caballero, pidiéndole favores espirituales y materiales, para que el Señor, cuando lo considere oportuno, conceda algún milagro a través de su intercesión y pueda ser declarado beato. Y nada más.